Esta cápsula aborda el tema de la libertad de voluntad como el poder que tiene el ser humano para elegir y dirigir sus propios actos, aun en situaciones difíciles y adversas. Este poder o potencial de la dimensión espiritual propia de cada persona es un recurso medicina, pues se puede elegir la actitud con la cual responder a un destino o circunstancia imposible de modificar. Para comprender mejor esta fortaleza humana y recurso personal, comentaré las formas en que la libertad se desarrolla, lo cual está relacionado a un modo de entender la libertad y de vivirla, con tres principales formas, las cuales son autonomía, autodominio y libertad de voluntad. Comentaré brevemente estas formas de entender y vivir la libertad para comprender mejor a qué me refiero con libertad de voluntad. La primera forma de entender y vivir la libertad es la autonomía, que implica independencia o ausencia de obstáculos para la actuación, con un margen que deja la ley entre lo permitido y lo prohibido. Todos conocemos la célebre frase del respeto al derecho ajeno es la paz. Pues la autonomía es un derecho de todos, por tanto, el límite de la propia libertad se encuentra en donde comienza la libertad del otro. Este es un modelo normativista de moral y es el más extendido en la actualidad. En esta primera forma de libertad, la autonomía implica renunciar, porque aun si se decide romper las normas o se desprecian las convenciones sociales, esto lleva consigo el que, si se rechaza la ley, se somete uno a fin de cuentas a otra ley. La limitación humana ante la libertad supone que cada elección lleva consigo una renuncia. Si, por ejemplo, se está jugando al tenis, significa renunciar a estar en ese momento leyendo o estudiando. El dilema que se plantea debe resolverlo la decisión, sopesando el valor de lo que se escoge y de lo que se rechaza. En esta elección, lógicamente, vale la pena preferir lo superior a lo inferior. La libertad es asunto muy personal, pero la condición social del hombre exige que cada uno respete la libertad de los demás. Si a ello se añade que toda elección debe buscar lo mejor, podemos concluir que no es correcto identificar lo libre con lo espontáneo. Un ejemplo al respecto es el hecho de que mientras los animales conocen el bien solo como objeto de su satisfacción sensible, el hombre lo capta como un bien que da sentido a la vida y es capaz de ponerlo en relación con otros bienes superiores o inferiores. Por eso, mientras que ante la comida el animal hambriento se dirige necesariamente hacia ella, el hombre hambriento podrá comer o esperar conforme lo vea conveniente mediante la libertad de voluntad que ejerce para responder a cada circunstancia de vida. Es decir, el hombre no es movido necesariamente, sino libremente. Un simple motivo para no comer, en el caso de este ejemplo, será apreciar que la comida no es suya, no haber concluido la jornada de trabajo, observar un régimen de adelgazamiento o un ayuno o cualquier otro motivo. La segunda forma de concebir y vivir la libertad es la de el autodominio, el cual no es una meta, sino un proceso que nunca llega a su fin, y este es el de conocerse y superarse. Por esto, la libertad en esta forma de vivirla está relacionada a la intimidad y a la percepción contemplativa de los valores, donde se reconoce a las virtudes, pero no como buenas costumbres, sino como la integración de cuerpo,
alma y espíritu en la unidad de la persona. El autodominio es en sí una fortaleza personal virtuosa, con la que los hombres gobiernan sus propias acciones. Un ejemplo de ello serían algunos grandes filósofos como Sócrates, quien eligió beber la cicuta, veneno parecido a lo que hoy sería la inyección letal ante la pena de muerte que algunos países tienen en su legislación, ya que aceptar retractarse de sus postulados filosóficos para conservar la vida no solamente sería una deshonra, sino que estaría perdiendo su libertad de voluntad, pues estaría traicionándose a sí mismo, dándole la razón a los que lo acusaban y decidían absolverlo siempre y cuando se retractara. Sócrates actuó virtuosamente debido a que no se suicidó, pero tampoco murió por los cargos que se le imputaban, sino por la ignorancia y soberbia de sus contemporáneos, quienes ostentaban el poder y se regían por las tradiciones de su época, sin dar margen al cambio de ideas, perpetuando rígidamente los paradigmas hasta entonces validados. Sócrates hubiera podido tener el mismo destino de Galileo Galilei, quien en 1633 fue enjuiciado como hereje por la Inquisición, quien lo obligó a retractarse de sus ideas, motivo por el cual Galileo pasó el resto de sus días en prisión domiciliaria y es considerado por muchos casi como un mártir de la ciencia al enfrentarse a la implacable doctrina religiosa. La tercera forma de vivir la libertad es la libertad de voluntad aunada a la voluntad de sentido y al sentido de vida, siendo en esta forma donde se expresa la gran paradoja existencial humana, ya que el humano solo es tal en la medida que se rebasa lo meramente animal propio del hombre como especie. Para lo que en esta vivencia estaríamos hablando de la libertad liberada o más auténtica libertad expresada como ama a tu prójimo como a ti mismo y por la famosa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Para comprender mejor esta última forma de concebir y vivir la libertad, es importante conocer y comprender que el poder del amor es superior a todo y por esto posibilita la trascendencia de lo psicofísico para oponer la fuerza del espíritu como un don, una donación de un sí amoroso al prójimo como a uno mismo. Por tanto, uno puede darse o donar lo que se posee. Los ejemplos de esto son las vidas de Jesús de Nazaret y Víctor Frank, quienes eligieron la más auténtica libertad ante las circunstancias inamovibles en las que se vieron inmersos en algún momento de sus vidas. Entendiéndose que en circunstancias inamovibles tanto de éxito y poder como de dominio y sumisión, la trama de acciones menudas pero libres se expresa mostrándonos ya sea como personas que se configuran o se desfiguran como tales y deciden sobre sí. Esto es, tenemos la libertad de voluntad para tomar postura y elegir entre donarnos al prójimo amorosamente, configurándonos para expresar lo mejor de sí mismos, o desfigurándonos mostrando solamente la conveniencia para sí mismo. En conclusión, ser libre no es exactamente ser independiente o autónomo en el sentido de no respetar los límites señalados anteriormente. La libertad no es hacer lo que me viene en gana o me apetece a toda costa y a cualquier precio, con lo que la limitación humana supone que cada elección lleva consigo una renuncia. Por ejemplo, estar soltero significa renunciar a estar en ese momento en pareja o casado. El dilema que se plantea debe resolverse por libertad de voluntad, sopesando el valor de lo que uno escoge y de lo que se rechaza. Así, la elección
ejerciendo la libertad de voluntad, puede referir a lo superior o a lo inferior. Con ello debemos comprender que todo acto libre es imputable a alguien, porque los actos pertenecen al sujeto que los realiza, sea consciente o no de ello. Es la persona quien escoge los fines y los medios y por consiguiente quien mejor puede dar explicaciones sobre los mismos. Por ello, del mismo modo que la libertad es el poder elegir con libertad de voluntad, la responsabilidad es la aptitud para dar cuenta de esas elecciones. Por lo que libertad y responsabilidad son dos conceptos paralelos e inseparables de los cuales hablaré en otra cápsula de sentido. Sobre estos recursos medicina fundamentalmente humanos. Aprende a emplearlos.